Hola, yo soy Coach Dana Hit. Esta es una actualización de las plantillas NuTemplate, que son una herramienta para nutriólogos, justo la que yo uso para consulta. Si ya habías adquirido la plantilla, todas las actualizaciones que yo realice a mi plantilla te van a ser enviadas de forma gratuita. Así como van personalizadas con tu nombre, con tu teléfono, yo te las envío cuando tenga una actualización nueva. Voy a ir haciendo un recorrido pestaña por pestaña, explicándoles qué hay en cada pestaña y algunas cosas de funcionamiento. De cualquier forma, si después de eso tienen dudas sobre algo específico, siempre me pueden mandar mensaje. La plantilla inicia con esta pestaña que incluye estadísticas de tus pacientes. La pestaña tiene de entrada un seleccionador de fechas, que es el rango desde qué fecha hasta qué fecha se van a mostrar las estadísticas que tú tienes aquí. Entonces, si yo pusiera aquí la fecha de hoy, no me va a mostrar más que un paciente, porque es justo un paciente que acabo de ingresar hoy. Si yo pongo la fecha anterior, entonces me va a mostrar los que tengo registrados de la fecha anterior a la fecha que yo desee aquí. Y aquí va a ir tu nombre y aquí va a ir tu teléfono. Aquí te dice cuántos pacientes totales tienes registrados, cuántos son hombres y cuántos son mujeres, qué porcentaje es para cada sexo, cuál es la edad promedio de todos tus pacientes, de hombres y de mujeres, y cuál es el rango de edad entre hombres, el rango de edad de mujeres, cuántos de tus pacientes vienen, qué porcentaje de tus pacientes vienen por salud, por rendimiento, por estética, tanto para totales, hombres y mujeres, y qué porcentaje de tus consultas o de tus medidas realizadas, es justamente una gráfica de las medidas realizadas, se ejecutó en cada día de la semana. Entonces puedes saber en qué día de la semana se realizan más mediciones, menos mediciones, y pues para lo que te convengan a ti esos datos. La siguiente pestaña aparece cuando yo doy clic aquí en el icono de pacientes y me permite: uno, registrar un paciente nuevo; dos, ver los datos de un paciente anterior o acceder a la base de datos de los pacientes que tengo registrados. Dentro de las celdas, todas las celdas que tienen listas desplegables, cuando yo le doy clic a la celda, me aparece un triangulito del lado derecho para saber si tengo una lista y tengo algo que seleccionar. Si no, entonces se selecciona o se ingresa de forma manual. Por ejemplo, yo aquí en ocupación le doy clic y no me da ningún triangulito de este lado, entonces yo tendría que ingresar de forma manual. Y la actividad ocupacional sí me deja seleccionar de una lista desplegable. Yo le voy a poner aquí test. Vamos a registrar a un paciente de hoy nada más. Y bueno, en general van llenando datos. Cada que ustedes marquen algún antecedente con un sí, se va a poner en rojo. Si yo pongo un no, lo va a dejar normal. Si yo pongo un sí, lo va a poner en rojo, para que sepan así a simple vista qué cosas marcaron con un sí y qué cosas se marcaron con un no. Cuando yo le dé guardar paciente, me va a aparecer siempre un mensaje de confirmación de que el paciente está guardado en la base de datos. Esto yo lo desarrollé en Mac, pero funciona perfecto para Windows y para Mac. Yo también lo uso en una Windows y no tiene ningún problema, solo se ve un poco diferente el formato de mensaje, pero igual lo manda. Yo le doy a aceptar, ya no me aparece nada dentro de los campos y yo sé con eso que el paciente ya está guardado. Si yo voy a la siguiente pestaña dentro de la ventana de pacientes, yo le doy a ver paciente y aquí ya tendría que estar guardado. Yo guardé el paciente test. Si yo doy clic aquí, entonces me deja desplegar la lista de los pacientes. Y si yo selecciono test, ya me aparecen todos los datos que yo guardé en la ventana anterior. Todo lo que esté marcado como un sí, me lo va a marcar en un azul más oscuro para que yo sepa igual a simple vista a qué cosas tendría que prestarle atención. O si tiene algún antecedente de importancia o cualquier cosa. Ahora, todas estas que tienen listas desplegables de los pacientes tienen una función específica para que tú no tengas que estar yendo hacia abajo. Si tienes 300 pacientes, no tengas que estar baje y baje y baje en la lista desplegable y puedas buscar solo a los pacientes que contienen el texto que tú pongas en esa celda. Entonces, aquí me aparecen 3 pacientes, ¿no?, que yo tengo registrados. Si yo quiero buscar solo a los pacientes que tengan D, entonces yo le pongo una D aquí y cuando yo despliegue ya solo me va a mostrar a los que tienen D. Si yo quiero solo a los que tienen P, yo borro eso, pongo una P y entonces cuando yo despliegue ya solo me muestra a los que tienen P. O
cualquiera que sea el texto, pero solo me muestra entonces a los pacientes el texto que yo ponga aquí. Si yo no puse ninguno, me despliega a todos y me los va a acomodar por orden alfabético. Y desde aquí también puedo acceder a la base de datos de mis pacientes, por si tienen que revisar cualquier dato, por si tienen que modificar algo, se equivocaron en algo, tienen aquí toda la base de datos como una tabla normal de Excel para que puedan trabajar. Y puedo volver al inicio. Como yo registré un paciente adicional, ahí donde les dije en la base de datos, que es el que acabo de meter, que es el test, si yo voy a la ventana de inicio, ya me cuenta 3 pacientes, no los 2 que tenía antes. Me dice cuántos son mujeres, cuántos son hombres, y ya queda registrado mi paciente. La siguiente ventana es la ventana de bioquímicos, en donde yo puedo registrar los bioquímicos de mis pacientes y ver registros anteriores que yo haya hecho para ese paciente. Entonces, tengo una pestaña de nuevo registro, tengo una pestaña de historial y tengo el acceso a la base de datos de los registros bioquímicos que yo haya hecho. Yo tengo aquí un seleccionador de pacientes con el mismo, con el mismo con la misma función que tenía anteriormente. Si yo selecciono, si yo pongo D, solo me va a mostrar a los pacientes que tienen una D. Y yo pongo la fecha de registro, que sería la fecha de hoy. Y mientras yo vaya ingresando datos de forma manual, evidentemente de forma manual, porque no hay forma de cargarlos desde sus PDFs o desde el documento que ustedes tengan, yo voy a ir ingresando y conforme yo vaya ingresando datos, aquí me va a ir marcando la interpretación. Entonces, si yo pongo una glucemia normal, me lo va a marcar como normal. Si yo pongo un nivel de glucosa en sangre alto, me lo va a marcar como muy alto. Y si yo pongo uno muy bajo, me lo va a marcar como bajo. Entonces, a medida que ustedes vayan poniendo datos, les va a ir diciendo si es normal, si es alto y si cualquier cosa, con indicadores en formato de semáforo. Si yo le doy ahí, por ejemplo, yo aquí le voy a poner 100 y le voy a poner guardar registro, me dice, como siempre, un mensaje de confirmación que ya hay un registro guardado en la base de datos y se borra todo lo que yo tenía porque ya se guardó. Luego yo tengo la pestaña de ver historial. Si yo voy a seleccionar al paciente que acabo de ingresar, yo selecciono aquí al que acabo de ingresar y me dice de qué fecha a qué fecha quiero ver los registros. Te deja graficado un máximo de 6 registros. Entonces tú le das aquí y solo tengo un registro guardado y me dice que la glucosa, que es el único que guardé, está en 100. Yo puedo seleccionar aquí cuáles quiero mostrar. Si yo tengo algún otro registro, aquí tenía uno guardado solo para enseñarles cómo, yo puedo elegir de qué fecha a qué fecha quiero que se vea. Entonces yo quiero que se vea de la primera fecha a la última fecha que tengo y me grafica esos, pero quizás yo solo quiero ver las últimas dos, no quiero ver todas y entonces solo me grafica esas dos. O quizás yo no quisiera ver este marcador y solo quisiera ver los otros dos y entonces solo me grafica esos dos. Yo puedo seleccionar tres marcadores para graficar y hasta 6 fechas para seleccionar y graficar y ver los datos de avance. Aquí me dice cuáles son las fechas que están graficadas, cuál es la última fecha graficada y cuál es la fecha actual graficada. Si yo accedo aquí de 6 fechas, no me va a dejar graficar. O sea, esto tiene un filtro solo para 6 fechas máximo. Entonces, si ustedes meten más fechas, les va a marcar algún error. Si les marca algún error, justamente es porque están metiendo más fechas que 6, que son las que deja graficar. Y de aquí puedo acceder igual a la base de datos por si hay que hacer alguna modificación en algo de lo que tengan ahí. El siguiente apartado es el de antropometría y aquí es donde empiezan las actualizaciones grandes de la plantilla, porque hasta antes, nos permitía solo cargar perfil restringido de ISAC 1 y trabajar con un modelo de 2 y de 4 componentes. Ahora ya nos permite cargar perfil restringido o el perfil completo para ISAC 2. Entonces, igual yo tengo aquí mi seleccionador de pacientes, yo voy a seleccionar al paciente que tengo, pero vamos a meter otro. Le pongo la fecha de hoy, ya saben, las cosas que van desplegables se tienen que ir seleccionando, las cosas que no tienen listas desplegables se van poniendo de forma manual. Aquí hay un apartado que dice código. Yo lo uso solo para saber ahora qué pacientes son
del gimnasio o qué pacientes son fuera del gimnasio de donde estoy trabajando, pero podrían poner justamente un deporte específico o un grupo específico o lo que ustedes decidan poner, pero es importantísimo que sepan de qué código es ese paciente. O sea, si ustedes le ponen que este paciente es de CrossFit, todos sus pacientes, o más bien todas las veces que ustedes usen a ese paciente, tienen que ponerle ese código. O sea, eso puede ser eso, o puede ser gimnasio 1, o ubicación 1, o lo que ustedes decidan poner, pero tienen que saber de qué paciente es cada código. Y eso es importante porque hay varias cosas que filtran a partir de nombre, fecha y código. Entonces, si no tiene código, hay datos que no van a encontrar porque pues no le pusieron el código. De cualquier forma, siempre pueden ir a sus medidas, a sus bases de datos de medidas y revisar cuál es el código que pusieron para ese paciente si no se acuerdan, pero bueno, sería más fácil, ¿no? Yo ahorita solo le voy a poner un 1 para que tenga algo ahí para guardarse. Yo le pongo que es hombre y que tiene 25 años y que no tiene ninguna consulta guardada. Si yo pusiera a un paciente que ya tiene medidas anteriores y le pongo la fecha, el código y tal, me dice cuántas consultas anteriores he tenido aquí y en qué fechas. Y entonces yo sabría que aquí ya tuve una, dos consultas, que esta sería mi consulta 3. Pero como este paciente no tiene consultas anteriores, entonces yo le pongo que es mi consulta 1. Ahora, para todas las medidas de perfil restringido, que son las que están aquí, esto funciona con las recomendaciones de ISAC de tolerancias, y para hacer medidas por duplicado o por triplicado tenemos esta herramienta aquí. Si yo ingreso aquí una medida de brazo y le ingreso luego otra medida y no tiene ninguna variación, me va a decir 0%. Pero si esta me dio 35, me va a decir que la variación es de 10.9 y eso significa que yo tendría que hacer una tercera medida. Si yo pongo una tercera medida que sea 32, entonces ya me disminuye la variación y me da la mediana. Si yo uso solo dos medidas, me va a dar aquí el promedio de la medida 1 y 2. Y si yo uso tres medidas, me va a dar la mediana de las tres medidas. Ya de ahí yo puedo decidir si voy a usar las medidas que están en promedio 1 y 2 o las medidas que están en la mediana. Si yo le pongo usar, todo lo que yo tenga en esta columna se va a pasar a las celdas de arriba. Entonces aquí yo solo tengo brazo en 32.5, yo le voy a dar usar y solo brazo está en 32.5, lo demás se quedó en ceros porque yo no ingresé nada más. Lo mismo para este lado, meto medida 1, medida 2, me dice si voy a necesitar medida 3 y si sí, meto la medida 3. Si ustedes pusieron aquí un 10 y un 10 y me dice que no necesité, o bueno, aquí le pongo 15 y, y aquí no necesité medida 3, pero a lo mejor aquí me dio un 20, un 10 y aquí sí necesité medida 3. Para que podamos usar todas estas, entonces solo llenen una adicional repitiendo una de las de aquí, para que todo lo que está en esta celda 3 se copie, más bien para que todo lo que está en la mediana, a partir de usar las tres medidas, se copie hacia arriba, si eso es lo que van a usar. De cualquier forma, ustedes pueden limpiar todo desde aquí y me va a aparecer en ceros. Todavía no lo voy a hacer porque voy a enseñarles algo más de abajo, pero aquí ya todo lo demás se me va a borrar para que yo pueda volver a iniciar si me equivoqué en algo. Y tenemos las medidas antropométricas tal cual de perfil 1. Hay una cosa adicional aquí que eso no es de ISAC, no es de perfil 1, es la fuerza de agarre, que yo lo hago con un dinamómetro. Déjenme pongo la cámara por acá. Se puede hacer con un dinamómetro ahí cualquiera, ¿no? Yo trabajo con uno de estos. Y metes medición de brazo derecho, brazo izquierdo, esto calcula el promedio y cuando se hace el diagnóstico se usan parámetros del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Entonces, bueno, es algo adicional que se puede usar como marcador de salud. Y de este lado, por si ustedes llegan a guardar datos de bioimpedancia, yo no trabajo con ellos, pero pues quizás algunos de ustedes sí, ¿no? Entonces puedo meter el porcentaje de grasa corporal, el peso óseo, grasa corporal brazo derecho, izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda y el tronco. Esto es para perfil restringido, pero si yo voy abajo, entonces tengo un perfil completo, así como está en la proforma de ISAC 2, que me permite o hacer el completo o generar solo un 5 componentes. Las que están en negrita son las que se usan para un modelo de 5 componentes y las demás son todas las demás de perfil completo, pero que no se usan para 5 componentes. Aquí yo igual ingreso medida 1 y entonces
si yo ingreso medida 1 nada más, me va a marcar aquí la medida 1. Si yo en la medida 2 ahora me pesó 80 kilos, aquí me dice que me pasé de la tolerancia y entonces tendría que hacer una medida 3. Si yo uso solo medida 1 y medida 2, me va a calcular el promedio y este registro va a usar el promedio. Si yo uso medida 1, medida 2 y medida 3, esto me va a calcular la mediana y esto automáticamente va a usar la mediana. Entonces depende si yo meto 1, 2 o 3 medidas, yo no le sugeriría que una nunca, pero bueno, si meto 1, 2 o 3 medidas, esto ya decide cuál es la medida automática que yo voy a utilizar. Hago lo mismo para todas mis mediciones, siempre que yo me exceda del límite de variación, me lo va a marcar como un rojo, ¿no? O sea, que si aquí le pongo 17 y 22, me lo va a marcar como rojo. Si yo no me excedo, no me lo va a marcar rojo y yo no necesitaría tercera medida. Y cuando yo termine aquí, todas las medidas que están en el registro, cuando yo termine aquí todas mis medidas registradas, yo tengo que pulsar este botón de pasar arriba, porque quizás yo no llené esta parte de aquí arriba, ¿no? O sea, quizás yo dejé esto aquí en blanco y si yo usé solo la parte de abajo, que perfectamente podrían usar solo la parte de abajo, hay varias medidas que se van a copiar de abajo hacia arriba, que son las que podrían estar repetidas. Por ejemplo, yo voy a poner aquí los pliegues 10, 12, 14, 16, 18. Yo sé que no tienen sentido algunas cosas, pero pues es solo de ejemplo. Y yo le doy pasar arriba y eso va a hacer que todos los datos que yo tenga en esta columna de registro se pasen hacia acá en las celdas que les corresponde. Yo le doy pasar arriba, me dice que ya están copiadas al perfil restringido. Yo voy arriba y entonces todos los que yo puse ahí de pliegues ya están copiados aquí. Y entonces ya puedo yo guardar el registro de este paciente. Ahí le doy guardar registro y me dice que las medidas están guardadas y ya se borró todo. Después de las medidas antropométricas, lo que necesitaríamos hacer es generar un diagnóstico de este paciente para poder realizar el cálculo energético, el cálculo de gasto energético, la distribución de macros y saber qué vamos a hacer con ese paciente. Entonces yo tengo esta ventana de diagnóstico y plan semanal. Aquí yo puedo ver el diagnóstico de mi paciente, generar los macros por día de la semana que va a consumir y consultar planes previos de macros si ya tengo guardados, también acceder a la base de datos de las cosas que yo tenga guardadas de esta ventana. Esta ventana de diagnóstico nos permite, uno, seleccionar los datos del paciente para que se haga todo el diagnóstico de forma automática, ahorita que seleccione todo. Y aquí me va a decir peso, estatura, la suma de 4, 6 y 8 pliegues, los perímetros corregidos de brazo, muslo y pantorrilla. Me va a dar un diagnóstico. Si yo llené solo el perfil restringido, solo me va a dejar trabajar con 4 y con 2 componentes. Entonces, para 4 componentes nos da masa adiposa, masa muscular, masa ósea y masa residual. Aquí se utilizan las fórmulas de masa muscular de Lee y de masa ósea de Rocha. Y me genera modelo de 4 componentes, de 2 componentes, somatocarta y algunos índices como adiposo muscular, músculo óseo, índice de masa libre de grasa, índice de cintura-altura, porcentaje de grasa de 2 componentes y diagnóstico de la fuerza de agarre. Eso para el perfil restringido. Y para el perfil completo nos genera un modelo de 5 componentes, más índices de salud y de rendimiento, como índice músculo óseo, índice adiposo muscular, índice córmico, relación envergadura-talla, relación de diámetro biacromial, bileocrestidio, índice crural, índice de masa corporal, índice de masa libre de grasa a partir de la masa libre de grasa obtenida del modelo de 5 componentes, el potencial muscular máximo, que está calculado a partir de un índice músculo óseo de 5 para hombres y 4.5 para mujeres. Índice cintura-cadera, índice cintura-altura, la fuerza de agarre, la superficie corporal y superficie corporal entre masa corporal. Nos permite, les digo, generar el modelo de 5 componentes, establecer objetivos de porcentaje de masa adiposa, de índice músculo óseo o de sumatoria de pliegues,
desviaciones del modelo Z Phantom y una hoja adicional que nos da todos los datos del perfil completo, nos los compara con puntuación Z y en percentiles versus las referencias de ArgoRef. Entonces, si yo selecciono aquí a mi paciente, me dice aquí cuáles son las fechas que yo tengo. Aquí no me dice ninguna fecha todavía porque yo no le he puesto el código. Les decía que el código es importante que lo sepan. Si yo le pongo código, entonces ya me filtra las fechas de ese paciente y de ese código. Y yo puedo seleccionar aquí, yo tengo solo 2 consultas. Entonces yo le doy clic ahí y me hace todo el diagnóstico de todo a partir de las medidas de forma automática. Aquí me genera modelo de 4 componentes, modelo de 2 componentes. Lo único aquí es que le falta un formato de porcentaje, pero ahora se lo cambio. Índice adiposo muscular a partir de 4 componentes, músculo óseo y tal, y los diagnósticos, ¿no? A partir de este modelo, 4 componentes, 2 componentes y somatocarta. También me genera de forma automática el perfil completo de 5 componentes, masa adiposa, masa muscular, residual, ósea y masa de la piel. ¿Cuál es el ajuste de diferencia de peso estructurado versus peso bruto? Que sería el error de lo que da el peso calculado por las fórmulas versus el peso de la masa real de la persona con la que están trabajando. Todos los indicadores que les acabo de mencionar, las desviaciones estándar versus Z Phantom, y yo puedo calcular objetivos. Entonces, por ejemplo, yo sé que aquí esta persona tiene 22% de masa adiposa y yo quiero llevarlo quizás a un 15%. Me dice que tendría que pesar respecto a lo que pesa ahora, me dice cuál tendría que ser el peso objetivo y qué nos falta, si perder o ganar X porcentaje de kilos, ¿no? Si yo quisiera llevarlo a 25%, entonces me dice que tengo que ganar 2.57 kilos, como yo lo quisiera llevar a 18, me dice que tengo que perder 3.53 kilos de masa adiposa. Luego, si yo calculo un índice músculo óseo objetivo, yo quiero llevar a esta persona un índice músculo óseo de 5, que bueno, no tiene mucho sentido porque es mujer, ¿no? Entonces aquí me dice que para llegar a 4.5 de índice músculo óseo tengo que ganar 1.3 kilos de masa muscular, o si quisiera llevarlo a una suma de pliegues específica, cuánto tengo que perder en kilos, ¿no? Cuánto tendría que perder o cuánto tendría que ganar de masa grasa, dependiendo si yo quiero estimar objetivos por porcentaje o por índice músculo óseo o por pliegues. Luego tenemos aquí abajo todas las medidas de la misma fecha que estoy seleccionando y me grafica el puntaje Z para cada una de las medidas versus ArgoRef y el percentil de cada una de esas medidas. La siguiente pestaña dentro de esta ventana de diagnóstico y plan semanal es la de macros por semana, que todo va a partir de la misma persona de aquí del diagnóstico porque estoy en la misma ventana. Entonces yo voy aquí a la pestaña de macros por semana. Aquí me permite seleccionar la masa. Hay ecuaciones de gasto energético que nos dejan trabajar con peso, hay ecuaciones que trabajan a partir de la masa libre de grasa. Entonces aquí nos permite seleccionar el modelo de la masa libre de grasa que se va a usar, 2 componentes, 4 componentes o 5 componentes. A partir de ahí me calcula la masa libre de grasa. Entonces yo le puedo poner aquí que es modelo de 5 componentes y sobre eso calculo mi masa libre de grasa. Yo puedo seleccionar aquí la ecuación. Toda esta tabla nos deja calcular el gasto de energía por día de la semana o por días diferentes, quizás no día de la semana, o sea, por eso no le puse aquí lunes, martes, miércoles, tal, o sea, me deja calcular 7 días, no necesariamente es que sean los 7 días de la semana, yo podría a lo mejor calcular 2 o calcular 1 nada más y copiarlo para los demás días, si solo voy a usar si solo voy a usar una distribución. Entonces yo aquí selecciono la fórmula de gasto energético, tengo todas estas, están puestas en forma ordenadas de forma alfabética y Cunningham FFM es Fat Free Mass, entonces siempre que todo diga FFM es masa libre de grasa, ¿no? Ya decido yo con cuál voy a trabajar. Si yo cambio aquí
el modelo de masa libre de grasa que voy a usar, me va a cambiar el cálculo porque está utilizando un peso diferente, ¿no? Entonces yo le doy que 5 componentes. Luego, todo esto que está al lado izquierdo, les digo qué es. Esta es la fórmula de gasto energético en reposo que estoy usando, que es esta de aquí arriba. Este es un factor de actividad física no asociada al ejercicio. Luego tengo un seleccionador de actividad física calculada a partir de METs. Yo aquí selecciono la actividad física y los minutos de actividad física para calcular este gasto de actividad por MET. Aquí me da el gasto energético en reposo, las calorías del NEAT, las calorías por MET de actividad, las calorías del efecto termogénico de los alimentos, el gasto energético total. Y aquí yo puedo decidir si voy a hacer un plan con balance energético neutro o superávit o déficit, con qué porcentaje de superávit o déficit y cuántos gramos de proteína por kilo de peso, cuántos gramos de lípidos por kilo de peso y cuántos gramos de carbohidratos por kilo de peso le voy a dar. Aquí me dice cuál va a ser el total de macros, proteína, lípidos y carbohidratos. En todo el archivo, este es el código de color para proteína, lípidos, carbohidratos y calorías en morado. Entonces, proteína azul oscuro, lípido siguiente azul y carbohidratos azul más claro. Siempre, más adelante, siempre van a estar en este mismo código de color. Y las calorías en morado. Entonces nos dice cuántas calorías yo querría prescribirle, de acuerdo a lo que seleccioné arriba, cuántas calorías estoy prescribiendo a partir de los macros que yo estoy metiendo, cuál es la disponibilidad energética y cuál es la diferencia del gasto energético total versus el ajuste. O sea, si estoy prescribiendo déficit o superávit o neutro, cuál es la diferencia. Así que bueno, vamos a hacer un cálculo aquí. Yo selecciono que es Owen, le pongo que tiene una actividad no relacionada con el ejercicio con un factor de 1.2. Vamos a pensar que esta persona hace CrossFit con un WOD de 20 minutos por día. Aquí me hace el cálculo automático, me dice cuál es el gasto energético total y yo quiero que esta persona tenga un superávit de 10% por día. Aquí me hace el cálculo ya del gasto energético versus lo que yo le voy a prescribir y me dice que le estoy prescribiendo 208 calorías adicionales. Si yo aquí le pusiera que va a hacer un déficit de 15%, me dice que le estoy prescribiendo 312 calorías menos de su gasto energético total. Y yo aquí voy a ir agregando los macros. Algo que está muy importante es que en gran parte de estas cosas que tienen muchas cosas que llenar y que seleccionar, o en casi todo esto que tiene que llenar y que seleccionar, todo lo que está en verde se llena de forma manual y todo lo que está en gris se selecciona de listas desplegables, para que sepan qué cosas tienen que llenar ustedes y qué cosas se hace en listas desplegables, que es la mejor forma que tenemos para trabajar, ¿no? Entonces yo aquí, supongamos que le voy a dar 1.8 de proteína por kilo de peso, ya me dice cuántos gramos van a ser y cuántas calorías llevo cargadas en ese día. Luego le voy a dar 1 gramo de lípidos por kilo de peso y le voy a dar 2 gramos de carbohidratos por kilo de peso. Aquí me dice cuántas llevo prescritas versus cuántas son mis calorías target. Entonces si yo aquí le pongo 3, yo con los macros que tengo cargados, 1.8 gramos por kilo de peso de proteína, 1 gramo de lípidos por kilo de peso y 3 gramos de carbohidratos, estoy cargando ahora 1940 calorías, que son más que las que yo querría prescribirle de acuerdo con lo que decidí aquí arriba, que son 1771. Entonces, como ya me pasé, me lo marca en rojo. Si yo no me paso, entonces no me lo marca en rojo. Aquí me dice que llevo 1665. Si le pongo 2.3, 1747, 2.4, 1775, 2.38. Ahí está. Yo llevo aquí prescritas 1769 de las 1771. Ya está bastante cuadrado. Y esto también de aquí abajo es una actualización importante porque yo quizás a este paciente solo hace CrossFit, ¿no? O solo uso esta tabla. Pero a lo mejor este paciente no hace CrossFit, es un triatleta que a lo mejor hace los lunes bicicleta y además los lunes también hace natación y además también hace otra actividad porque quiere artes marciales, ¿no?
Y entonces ya me carga también las calorías de esas otras actividades y me las suma al total y a todos los demás ajustes que haya que hacer de este lado. Entonces, usualmente usamos una sola actividad, pero si su paciente hace más cosas, entonces pueden usar esto de aquí abajo. Si usaron esto sí, solo esta parte de aquí abajo, sí hay que reiniciarla de forma manual. Si no, se reinicia sola. Pero entonces yo le pongo aquí, le voy a dejar así reiniciado. Pero esto es para hacer el mismo cálculo, ¿no? Bueno, ahorita lo voy a dejar con algo de actividad aquí para que vean cómo se guarda. Y cómo se calcula, ¿no? Ahora, yo ya hice el cálculo aquí. Yo puedo copiar este día para los 7 días y que todo se guarde igual. O podría calcular días diferentes, porque a lo mejor este día esta persona no se mueve nada porque está en la cama y tampoco tiene nada de actividad física. Y entonces yo todavía de todas formas le quería meter un déficit del 5% y entonces me calcula calorías diferentes. Esto me permite, si yo tengo pacientes que tienen gastos muy diferentes por días diferentes de acuerdo con su actividad, me permite generar días diferentes de gasto para el mismo paciente y no tener que estar cargando consultas diferentes, planes diferentes. O sea, esto me permite ver día 1, tanto, día 2 le prescribí tanto, día 3 le prescribí tanto. Y conforme yo voy llenando datos, me va generando de este lado las gráficas, ¿no? ¿Cuántos gramos estoy prescribiendo de cada macronutriente? ¿Cuál es el porcentaje de cada macronutriente para el total de calorías? ¿Y cuántas son las calorías que estoy prescribiendo? Entonces yo aquí, por ejemplo, si le pongo aquí un 2, un 0.8 y un 1.5, un 1.4, así. Me dice que el día 2 tiene menos calorías que el día 1, cuántos gramos de macros estoy prescribiendo para cada día y cuál es el porcentaje de macros para cada día. Yo, de acuerdo conforme vaya haciendo ajustes aquí, me va haciendo los cálculos de este lado. Si yo meto un día en el que aquí me da una gráfica de NEAT, o sea, de actividad física no relacionada con el ejercicio, y actividad física por METs, entonces yo, por ejemplo, aquí voy a decidir que este paciente, este es el día que más se mueve. Aquí me voy haciendo el cálculo de cómo se van modificando las actividades y los gastos de acuerdo con lo que yo vaya seleccionando para cada día. Luego este día boxea, 60 minutos, y entonces aquí me va a ir generando las gráficas automáticas de todo lo que yo vaya metiendo. Yo puedo copiar el día 1 en todos los demás días sin tener que hacer nada más que apretar este botón si no quiero llenar todo esto de forma manual, y si el gasto va a ser el mismo para los 7 días de la semana. Entonces, si yo ya tengo lleno el día 1 y yo le doy aquí a copiar día 1 a los 7 días, ya todo lo demás está lleno para los 7 días y está calculado exactamente igual que el día 1. A partir de ahí, yo ya tengo el diagnóstico de ese paciente, yo ya tengo los macros guardados para ese paciente, y algo adicional de esta ventana, antes de que yo le ponga a guardar macros, es que yo puedo consultar datos previos. Entonces yo le voy a dar aquí a consultar previo. Aquí me da las 2 fechas de consulta que yo tengo con ese paciente. Si yo voy a una de las fechas, me dice qué calculé para ese paciente, cuál es el gasto energético total para cada día, el ajuste que yo le puse, si neutro, déficit o superávit para cada día, el porcentaje del ajuste, cuántos gramos de proteína, de lípidos, de carbohidratos y cuántas calorías le estoy dando. Cuál es el porcentaje por día de proteínas, lípidos y carbohidratos para cada uno. Si yo hubiera puesto días con más o con menos calorías, aquí lo hice lineal, entonces me cargaría días más bajos, días más altos, dependiendo qué hubiera seleccionado yo. Me dice cuántas calorías asigné para cada macronutriente en cada día, qué porcentaje asigné y cuántos gramos por kilo de peso asigné para cada día. Y me dice también con qué modelo de composición fue diagnosticado este paciente, si usé 2 componentes, 4 componentes o 5 componentes, y la ecuación con la que calculé el gasto energético. También tiene un apartado en el que podemos ver variación de una consulta versus otra de las medidas que ustedes tienen, que no necesariamente es algo que le entregan a los pacientes, pero pues quizás es algo que querrían enseñarle, ¿no? Es una variación en cambio absoluto y en cambio porcentual. Entonces yo selecciono la consulta 1 y luego selecciono la otra consulta con la que quiero comparar. Si yo no pusiera aquí código, no me va a filtrar nada. Acuérdense que el código es importante. Aquí me da
mediciones de 2 y 4 componentes con diagnósticos específicos, medidas individuales de perfil restringido y una gráfica adicional de 5 componentes que me da peso, masa adiposa, muscular, residual y ósea. Me dice aquí en rojo cuál es el porcentaje de cambio absoluto. Por ejemplo, este paciente subió de 15.51 kilos de masa adiposa a 20.88 en un modelo de 4 componentes, subió 5.38 kilos totales y de masa, no sé, vamos a ver por aquí abajo. Y de masa muscular, si vemos en 5 componentes, tenía 34.21, ahora tiene 33.8, perdió 0.4 gramos de 0.4 kilos de masa muscular. Entonces yo puedo ver en rojo los cambios absolutos y en estas gráficas de aquí los cambios porcentuales de una medida versus otra. O sea, este paciente aumentó de la grasa corporal que tenía, aumentó 35% versus la primera medida a la medida siguiente. Entonces yo puedo comparar aquí. Esto es algo que ustedes podrían mandar a imprimir si quisieran entregarle a su paciente. Yo es algo que no hago, pero pues que eventualmente sí les puedo enseñar qué bajó, qué subió, qué se movió, si hay algún dato que se movió de forma positiva, de forma negativa o dependiendo qué estemos buscando. Y desde aquí también puedo acceder a la base de datos de lo que yo tenga cargado, que son un montón de datos, así que les sugiero que los revisen antes. Y de todas formas, ustedes si se equivocaron, o sea, si cargaron una consulta y se equivocaron, desde aquí siempre pueden borrar y agregar cosas nuevas, ¿no? O sea, borrar el paciente y volver a cargar la consulta si la regaron. Entonces yo voy aquí al diagnóstico, ya hice todo el diagnóstico, ya hice el plan de alimentación, yo le doy a guardar, me dice que ya está guardado y si yo voy a mi base de datos ya se guardó la consulta de ahorita, que es esta que está hasta arriba. En la ventanita anterior no tenía 3, ¿no? Tenía solo 2. Entonces yo ahorita lo voy a borrar porque pues esto no tiene sentido porque ya tenía una guardada con ese paciente. Y todo lo demás pues ya se borró. No hay nada, no hay datos de ningún paciente, no me va a seleccionar, no me va a enseñar nada más porque no tengo nada más guardado. Creo que de diagnóstico es todo lo que tenemos hasta ahora. Después de haber generado el diagnóstico, después de haber medido al paciente y haber generado el diagnóstico, lo que queremos hacer es hacer el plan de alimentación, ¿no? Entonces tengo esta ventana que es el menú nuevo y que básicamente funciona como un contador de macros, pero que tiene herramientas específicas que te permiten también convertir ese plan a equivalentes de forma automática. Y tiene cargada toda la base de alimentos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes de la 4ª edición y que te deja también agregar todos los alimentos nuevos que tú quieras y que te permite convertir a equivalentes cualquier alimento que ingreses de forma automática. Entonces tenemos varias pestañas en la ventana de menú, tenemos generar menú nuevo, tenemos una ventana de equivalentes, tenemos una ventana para agregar elementos nuevos, tenemos una ventana para consultar menús previos y tenemos el acceso a la base de datos de los menús que tenemos realizados. Vamos de nuevo aquí a la ventana de menú. Yo aquí selecciono los pacientes. Si yo no tengo nada seleccionado, me va a marcar un error porque no tengo ningún paciente seleccionado. Acuérdense que selecciono paciente y código y después selecciono la fecha porque si no las fechas no me las carga. Entonces yo tengo paciente tal, código 1 y selecciono la fecha que usé. Aquí selecciono datos del paciente. Y esto me permite generar hasta 7 días diferentes, o sea, hasta 7 menús diferentes, porque imagínense que en la distribución de macros yo pude haber cargado 7 distribuciones diferentes, o sea, un día con más carbohidratos, otro día con menos, otro día con más proteína, otro día con menos grasas, y esto me permite seleccionar cada día y generar planes diferentes de acuerdo con cada día que yo cargué o que yo planeé diferente. Si yo planeé todos los días de forma lineal, entonces a lo mejor solo necesito generar un menú, o a lo mejor puedo generar 3 menús con la misma distribución, o así, ¿no? Entonces depende de cómo haya planeado yo para este paciente. Si hice una distribución o 2 o 3 o 7, yo puedo generar menús diferentes. Aquí me dice el día y la comida que estoy planeando. Aquí me dice los tiempos de comida. Me permite cargar hasta 7 tiempos de comida para cada día.
ponerle el nombre a cada uno de los tiempos de comida, que tiene que ser diferente entre cada uno, eso es muy importante. Me dice cuántos diagnósticos y planes de macros he generado para este paciente. Esto que está aquí arriba es básicamente el contador de macros, cuál es el platillo que voy a ingresar, cuál es el alimento, cuál es el peso de ese alimento, de qué grupo, cuántas calorías da, aquí me va a ir contando los macros que llevo ingresados dentro del plan. Este es una referencia de los equivalentes. Por ejemplo, si yo pongo aquí nuez, me dice cuánto es un equivalente de nuez, cuántos son 2, cuántos son 3, cuántos son 4, para que yo pudiera hacer la conversión a equivalentes de forma más fácil sin tener que contarlo solo por gramos, ¿no? O sea, esto funciona como un contador de macros tal cual, por gramos, pero hace las conversiones solitas a equivalentes. Luego nos dice del día que estamos calculando cuántas proteínas, lípidos y carbohidratos ya hemos prescrito, cuál es el requerimiento de carbohidratos, proteínas y lípidos para ese día, y cuál es el porcentaje de adecuación de lo que ya prescribimos versus lo que querríamos prescribir, ¿no? Versus lo que planeamos. Nos cuenta los micronutrientes por día, de acuerdo con los micronutrientes que están guardados en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, y nos permite hacer cálculos de diferentes días de comida, puede ser día 1, 2, 3, 4, 5, el día que ustedes decidan, y de las comidas. Entonces, si ustedes quieren hacer menús intercambiables, por ejemplo, 2 menús diferentes y que todos los desayunos tengan la misma cantidad de carbohidratos, la misma cantidad de proteínas, de grasas, ustedes pueden revisar aquí cuántas prescribieron para el día 1, para el día 2, si le falta, si le sobra a uno de sus menús. Por aquí se van a ir generando gráficas automáticas, ahora les enseño, y esta es solo una herramienta de consulta de los alimentos de la base de datos. Entonces vamos a pensar que yo voy a trabajar ahorita con el día 1, yo voy a generar los nombres de las comidas. Entonces este paciente a lo mejor tiene desayuno, luego tiene un preentreno, luego tiene un post-entreno, luego tiene una comida y luego tiene una cena. Sí, algo que decir aquí es que cada tiempo de comida puede tener ingresado un máximo de 17 alimentos, que es bastante, ¿no? O sea, ingresar 17 ingredientes para una comida es bastante. Entonces tiene un máximo de 17 alimentos. Eso es importante porque si no, cuando quieran cargar el plan se desborda y les marca un error. Entonces, máximo 17 alimentos por comida. Esta columna de aquí con los ceros chiquitos nos dice cuántos alimentos he ingresado en cada comida. Así saben ustedes si se pasaron y si hubiera que borrar algo por ahí. Yo aquí le puedo poner, entonces yo ya puse los tiempos de comida. Entonces cada que yo agregue cosas, cada que yo agregue alimentos, tengo que ver en qué día y en qué número de comida lo estoy agregando a partir de esos tiempos, ¿no? Si yo cambio el día, podría tener tiempos de comida diferentes. Ahorita, o sea, si yo pongo día 2, podría decir que a lo mejor el día 2 no desayuna y ya me cambia el tiempo de comida. Pero yo ahorita lo voy a dejar así como desayuno, día 1 y la comida 1, ¿no? Entonces, para el desayuno vamos a poner que yo le voy a dar huevos rancheros. No, huevos a la mexicana, ¿no? Yo ni como eso. Y esto tiene el mismo formato, ¿no? Si yo solo le doy clic aquí y no tiene nada escrito, me va a dar todos los alimentos, pero pues qué flojera estar buscando ahí. Entonces yo le pongo aquí huevo y entonces ya me da todos los que dicen huevo, ya le pongo huevo fresco. Me dice cuántos equivalentes, cuántos gramos son un equivalente, cuántos gramos son 2, 3, 4, 5, tal, ¿no? Y cuando yo agregue aquí los gramos, me va a decir cuánto tienen de calorías, proteínas, lípidos y carbohidratos, los gramos de huevo que yo estoy agregando, y qué va a suceder con mi contador de macros si yo agregara ese alimento. Entonces, esto es como la proyección, ¿no? O sea, saber cuánto voy a agregarle cuando yo le dé enter a agregar ese alimento. Yo aquí le voy a poner 3 equivalentes de huevo, que son 132 gramos, que sabemos que son 3 piezas de huevo, porque aquí nos dice, ¿no? Yo le estoy poniendo 3 huevos, que son 132 gramos de huevo. Cuando yo agregue eso, mis proteínas van a subir al 12%, mis lípidos van a subir al 19% del día, mis carbohidratos no van a subir y mis calorías se van a subir al 8%. Ahora yo le doy ahí a agregar
y el proyector ya se volvió a poner en ceros, pero aquí ya subieron mis proteínas, mis lípidos y mis carbohidratos, y conforme lo voy agregando lo va contando. Ahora, a ese mismo platillo le voy a agregar tortilla. Le pongo ahí tortilla. Yo aquí puedo revisar todas las tortillas que tengo guardadas. Ahí le pongo tortilla. Yo sé que un equivalente son 30 gramos, que es una pieza, dos equivalentes son 60 gramos, que son dos piezas, y así le voy a poner 4 tortillas, que son 4 equivalentes, 120 gramos. Cuando yo le ponga estos 120, así van a quedar las proteínas, así los lípidos, así los carbohidratos, así las calorías. Yo le doy a agregar y entonces ya se contó dentro de lo que yo voy sumando. Y además le voy a poner aguacate a mi comida. Y le voy a poner 2 equivalentes, que son 60 gramos. Cuando yo lo agregue ya se guardó. Entonces aquí me va contando, me va diciendo cuántos gramos llevo ingresados de proteína, de lípidos y de carbohidratos. Creo que ahí se ve un poco mejor. Este es un contador de macros, les digo tal cual, me dice cuántos voy ingresando. Aquí me dice qué porcentaje de adecuación llevo 17% de las proteínas totales. Aquí mismo también me dice eso. Cuántos gramos he ingresado, cuántos gramos debería ingresar todavía, y cómo se va distribuyendo cada macronutriente por comida del día que estoy calculando. Si yo le cambio el día, me lo va a poner en ceros porque no he metido nada para ese otro día. Todavía estoy calculando el día 1. Entonces aquí me dice los macronutrientes por comida en porcentaje, los macronutrientes por comida en gramos y las calorías por comida. Aquí me calcula los micronutrientes que llevo para ese día. Si yo le pongo otro día me lo va a dar en cero porque no he ingresado alimentos. Y aquí abajo ya me dice que en el día 1, en la comida 1, que se llama desayuno, porque yo ese nombre le puse, llevo estos gramos de proteína, estos de lípidos y estos gramos de carbohidratos. Si yo le pongo aquí día 2, no me va a dar nada porque no he metido nada en el día 2. O sea, aquí le puedo poner, aquí puedo seleccionar cualquiera de los 7 días y me da cualquiera de las 7 comidas que yo vaya ingresando. Conforme yo voy metiendo datos aquí, me va diciendo en esta siguiente pestaña de equivalentes cuántos equivalentes he ingresado por grupo de alimentos para cada día y para cada comida. Entonces aquí me dice que en el día 1 yo he ingresado 4 equivalentes de cereales, 3 de animales y 2 de aceites, por si quisieran usar intercambiables, y pueden generar hasta 7 distribuciones diferentes de intercambiables. Luego me dice que en el día 1, yo solo he metido alimentos en el día 1, acuérdense, desde aquí yo solo he metido hasta ahorita cosas en el día 1. Entonces, si yo le pusiera aquí día 2, me lo va a marcar en ceros porque no he cargado nada al día 2. Si yo le pongo 3 o día 4, me lo va a seguir marcando en ceros. Entonces, en el día 1 me dice que en total en el día, como dice aquí, yo he ingresado 4 cereales. Y esos 4 cereales los ingresé en la comida 1. Y los 3 animales los ingresé en la comida 1 y los 2 aceites los ingresé en la comida 2. Vamos a ingresar algo en otra comida para que vean cómo lo cuenta ahí. Entonces ahora yo voy a ir, sigue siendo mi día 1, ahora voy con mi comida 2. Y mi comida 2 va a ser un shake de proteína. Y entonces yo le voy a poner ahí proteína. Ay, si no me gusta. Es que no sé bien qué tengo guardado aquí en esta base de datos. Bueno, esta proteína le vamos a poner, ¿no? Y le voy a poner que le vamos a dar 28.6 gramos. Aquí me dice lo que va a pasar con mi comida. Yo le doy agregar. Acuérdense que esto lo metí en la comida 2. Entonces yo voy a los equivalentes y ya me dice que en la comida 2 yo agregué 3 alimentos de origen animal, porque ahí está calculando la proteína. También tengo aquí un par de herramientas diferentes de distribuciones manuales. Estas dos que están arriba dice automático, porque esto se calcula a partir de lo que yo vaya haciendo con mi contador de macros que está aquí. Pero aquí en la parte de abajo ustedes pueden hacer distribuciones manuales. O sea, si yo aquí le pongo que quiero hacer esta distribución a un paciente con 6 porciones de verduras, 2 porciones de frutas, me va calculando ahí todo eso. Si yo me pasara aquí de algún número, entonces me va calculando el porcentaje de adecuación. Yo podría hacer aquí
planes manuales, si ustedes mandan solo planes por equivalentes, también pueden hacer eso y luego seleccionar esto y solo darle imprimir a la selección y entonces pueden mandar ese plan por equivalentes. Yo no suelo trabajar así, pero pues ya cada quien sabrá, ¿no? Ahora sí. Ustedes pueden hacer aquí la distribución manual, les va a hacer el cálculo automático y aquí les dice cuántos equivalentes han prescrito para cada grupo y ustedes pueden cambiar aquí los nombres de la comida. Acuérdense que aquí todo es manual, aquí dice manual, manual, aquí todo es manual. Dice qué paciente es y qué fecha es por si lo fueran a imprimir. Entonces aquí yo le pongo los nombres de comida que yo le vaya a poner, le voy a poner ahorita solo comida 1, 2, 3, 4 y aquí le voy a dejar cena solo para que vean ahí cómo funciona, ¿no? Y cómo distribuyo yo, aquí me dice cuántos tengo y aquí me dice cuántos me faltan para la distribución de los que yo seleccioné. Entonces yo le pongo 2 aquí y 2 acá, aquí me dice que todavía me faltan 2 para los 6 que tengo aquí, entonces le voy a poner otros 2 aquí en la cena. Y luego aquí le voy a poner una fruta aquí y una fruta aquí y ya se me acabaron las frutas. Y le voy a poner 2 cereales aquí y 2 cereales aquí y así. Déjenme, le subo acá unos 8 animales para que vean algo. Le pongo aquí 3 animales y 2 aquí y 3 acá y ya no me quedan animales, ¿no? Ahora, aquí abajo tengo una herramienta de control, igual solo para que ustedes vean qué prescribieron por cada tiempo de alimentos si lo hacen de forma manual. Entonces, si yo aquí le pongo en la comida 1, ya me dice cuántas proteínas, grasas, carbohidratos prescribí, en gramos, en kilocalorías, el porcentaje de macros de esa comida, cuántos gramos por kilo de peso estoy prescribiendo y cuánto pesa este paciente para esa consulta. Ustedes pueden seleccionar aquí las demás comidas que hayamos metido, en la comida 2 que metí, en la comida 3 que metí, en la cena que metí y así. Esto se filtra a partir de los nombres que ustedes pongan aquí. Si yo le pongo comida ABC y bueno, aquí abajo ya me aparece ahí la comida ABC. Entonces, acuérdense, todo esto que está aquí abajo dice manual, manual, todo esto es manual, esto no lo hace automático, todo esto es manual. Pero, bueno, lo más importante es que la parte de aquí arriba la calcula automática en equivalentes a partir de un contador de macros. Entonces ustedes generan su menú a partir de los macros y de ahí esto ya me calcula en equivalentes automático. Dependiendo las distribuciones que yo haya generado, ¿no? Si hago 1, 2, 3 o 5 o 7 días. Si ustedes van a cargar un alimento nuevo, ustedes pueden ir aquí a la pestaña de alimentos nuevos, porque a lo mejor no está en la base de datos y ustedes pueden ingresar nuevos alimentos. Esta tabla de aquí nos dice en qué grupo debería yo ingresar ese alimento. Por ejemplo, yo voy a meter, no sé, una crema de cacahuate. Entonces yo sé que lo que más va a tener la crema de cacahuate van a ser lípidos. El nutrimento clave es lo que más va a tener. Entonces yo sé que lo que más va a tener van a ser lípidos, ¿no? Y entonces puede ser alguna de estas dos porque lo que más tiene son lípidos. Si yo fuera a ingresar una mermelada y sé que lo que más tiene son carbohidratos, entonces podría ser cualquiera de estos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo siguiente que más tiene? O sea, ¿cuál sería el nutrimento clave número 2? Si yo voy a ingresar la crema de cacahuate, yo sé que lípidos es el nutrimento clave y que a lo mejor lo siguiente que más tiene es, no sé, proteína, porque es una crema natural. Entonces yo sé que ese tendría que ingresarlo aquí, que es en aceites y grasas con proteína. Así que yo voy aquí y le voy a poner que lo que yo voy a ingresar es un aceite y grasa con proteína. Y le voy a poner crema de maní. Y la cantidad sugerida son 10 gramos. El peso bruto son 10 gramos. El peso neto van a ser 10 gramos. Y vamos a ponerle que tiene 100 calorías. Aquí no se ha llenado nada del lado derecho porque ahorita va a ser la herramienta la conversión a partir de esto. Entonces yo le pongo que tiene, por cada 100 gramos, tiene, no sé, estoy inventando, por cada 100 gramos que tiene 20 gramos de proteína. Y luego de lípidos, que por cada 100 gramos, digo que por cada, perdón, por cada 10 gramos tiene 2 gramos, 4 gramos de proteína. Y tiene 5 gramos de grasa, 3 gramos de proteína y 5 gramos de grasa.
Ahora, como yo ya ingresé al nutrimiento clave, ya acá me dice cuánto sería el equivalente, cuánto sería para un equivalente. Ahora, si yo le cambio aquí que, por ejemplo, la cantidad sugerida son 20 gramos, que el peso bruto son 20 gramos, que le pongo que son 200 calorías, que tiene 6 gramos de proteína en 20 gramos y que tiene 10 gramos de lípidos en 20 gramos, de todas formas, esto me va a decir, de acuerdo con lo que tiene cada equivalente, esto me va a decir eh, cuánto sería un equivalente para ese alimento que yo ingresé. Entonces, conforme yo ingrese los datos, esto lo va a convertir a un equivalente de forma automática para que cuando yo lo use en mi contador de macros, ya esté guardado en mi base de datos como equivalente y yo sepa cuánto es uno, dos o tres o tal, de acuerdo con cómo se utiliza el sistema mexicano de alimentos equivalentes. No que eso sea la referencia absoluta con todas las limitaciones que tiene, pero al final los deja convertir macros a equivalentes sin ningún problema y cargándolo dentro de la misma base de datos y les da más herramientas en un solo archivo. O sea, les permite tanto calcular por macros como calcular por porciones, si depende qué forma tengan de trabajo para cada uno de sus pacientes. Cuando yo le dé aquí agregar, me va a dar un mensaje de confirmación de agregar a la base de datos. Ahorita lo voy a borrar después porque pues no tiene sentido que esté ahí, ¿no? Y ya me dice que ya lo agregó. Si yo fuera aquí a mi contador de macros, aquí ya tendría que estar agregado, que ni me acuerdo cómo le puse. Crema de cacahuate, ¿no? Crema de maní, era esta, ¿no? Y ya me está diciendo cuánto es un equivalente, cuántos son 2, 3, 4 y tal, y tal, y tal, y tal. Por si ya lo fuera a ingresar en en mi menú que estoy generando. Ahora yo tengo aquí la herramienta, aquí puedo ver mi base de datos, no es cierto, ahí no, en mis bases de datos puedo ver mi base de datos de alimentos. Voy a ir ahí solo para borrar lo que acabo de meter que no tiene ningún sentido. Ahí está. Y regreso a donde estaba generando mi plan. Cuando yo termine de cargar todo lo que vaya a cargar, bueno, antes de darle guardar a mi plan, voy a ir aquí a la otra pestaña que no he ido, que es consultar previo, que me deja ver los planes que yo he hecho para esa persona. Yo puede ser que aquí me da mis distribuciones de macros de acuerdo con lo que yo he calculado anteriormente y como lo he planeado o cómo están contados. Yo para esa persona he generado solo una serie de menús, que es lo que me carga aquí. En la siguiente consulta yo no he generado ningún menú, por eso no me carga nada. Entonces yo voy a poner aquí y aquí me dice cuánto le di de carbohidratos, de lípidos y de proteínas para cada día, cuánto le di de calorías para cada día. Y aquí puedo ver la información por cada día y por cada comida. Si yo aquí le pongo día 1, me va a cargar la información del día 1. ¿Qué nombre le puse a cada comida? ¿Cuáles son los micronutrientes que cargué para ese día? Y aquí puedo seleccionar qué comida quiero ver. Aquí me dice que la comida 1 es desayuno, que la comida 2 es snack y me dice cuánto le asigné de proteína, de lípidos y de carbohidratos para ese día. Entonces, si quieren consultar planes previos y qué hicieron con sus planes previos, siempre lo pueden ver desde aquí. Y acuérdense que si la regaron con algo y tienen que corregir algo, siempre pueden ir a sus bases de datos y en las bases de datos de menús y de todo, va a estar ahí todo, absolutamente todo lo que se guardó y todo lo que hicieron con su paciente para ese día. Por si tienen que borrar y recargar menús. Y bueno, ya cuando yo termine de hacer mi menú o lo que voy a ir metiendo, le voy a dar en revisar y guardar plan y me va a mandar a esta ventana. Esta ventana no tiene absolutamente ningún bloqueo y todo lo que ustedes hagan aquí se va a reflejar del otro lado. Esto es por si hay que ponerle un gramito más de algo, un gramito más de otra cosa, que lo ideal sería que no funcionara así, sino desde el contador de macros. Pero desde aquí podrían ustedes borrar algún alimento o cualquier cosa. Es importantísimo que no borren estos ceros porque como no tiene ningún bloqueo, yo no lo puse en ningún otro lado, lo puse aquí y es importante porque de ahí hace bastantes cálculos. Entonces, por eso dice aquí en amarillo, no borres estos ceros, no borren esos ceros. Justo esta ventana no tiene bloqueos para que ustedes no puedan borrar cosas porque nos deja ajustar. Yo aquí puedo ver del día, aquí me va a cargar todo lo que yo metí, o sea, día 1, día 2, número de comida 1, 2, 3, los nombres de comida. Esta es la base de datos de todo lo que yo estoy metiendo.
Entonces yo en el día 2 no he metido nada, pero si yo le pongo día 1, me dice cuántos gramos de carbohidratos metí, de lípidos, de carbohidratos, de proteína, de lípidos y de carbohidratos, y cuál es el requerimiento. Entonces, si yo quisiera agregarle más a algo de eso, yo le puedo poner aquí que a lo mejor yo quiero ponerle más proteína, ¿no? Yo aquí, si hay algo que modificar, lo puedo hacer desde aquí, de acuerdo con la proteína. Yo aquí le voy a poner 50 gramos. Eso en el menú también ya se está contando. O sea, si yo modifico algo en esa ventana, que es en teoría solo para revisar ya antes de guardar mi plan, también se va a modificar en la otra. Pero lo ideal sería que justo aprovechen todas las gráficas y todas las herramientas que están en esta para que no tengan que andar revisando al final gramito por gramito cualquier cosa. O sea, la otra es solo así por cosas puntuales de algo que se les pasó, pero pues se supone que para eso está toda esta ventana y todas las herramientas que hay aquí para que no tengamos que andar haciendo adecuaciones después. Entonces yo le doy ahí a revisar y guardar plan, y cuando yo le dé aquí en guardar plan, esto ya se va a pasar a mi base de datos. No lo voy a hacer ahora porque si no me va a causar un desastre porque tiene una fecha repetida con algo que yo ya había hecho, pero cuando ustedes le dan guardar plan, aquí ya me va a decir plan guardado y me va a regresar a la otra ventana. Creo que de aquí esto es todo lo que tengo que enseñarles. Vamos ahora sí a las últimas pestañas, que son en las que imprimimos el informe y el plan, que es lo que le vamos a entregar a nuestro paciente. Si yo no tengo aquí ningún paciente seleccionado en imprimir informe ni nada, pues no me va a tener nada cargado porque no tengo a nadie seleccionado. Hasta ahora solo había un informe de perfil restringido que nos generaba todo lo de antropometría y composición corporal para 2 y 4 componentes. Ahora esta actualización incluye un informe adicional que tiene todos los datos del perfil completo y de 5 componentes cuando yo seleccione a mi paciente. Entonces yo le voy a poner que voy a trabajar con ese paciente, me va a dar, no me da fechas de consulta porque no he puesto el código, yo le pongo que ese código tenía, ahora sí me da las fechas de consulta y yo le pongo esa consulta anterior. Yo aquí selecciono de qué fecha a qué fecha quiero ver las cosas del historial y de las gráficas y de la somatocarta y de lo que yo haya trabajado antes. Entonces yo solo quiero ver las de esa consulta, yo solo le voy a poner de esa fecha a esa misma fecha. Pero si yo tuviera una fecha nueva, yo le puedo poner la fecha nueva y le puedo poner que de la fecha anterior a la fecha nueva, con un máximo de 6 consultas, me genere el reporte. Entonces aquí ya me dice los pliegues anteriores, los pliegues actuales, la somatocarta anterior, actual, el historial de lo que pasó anteriormente, cómo se han comportado estos parámetros y la distribución que yo generé de macronutrientes para ese paciente. Yo puedo aquí también, aquí hay un historial de lo que está pasando con varios indicadores. En este historial del perfil restringido, yo puedo seleccionar qué indicadores quiero que se vean aquí. Los primeros 3 son los que se van a graficar. Entonces, supongamos que yo no quiero graficar el peso, que yo quiero graficar la circunferencia de cadera. Entonces, aquí ya no dice peso, aquí ya dice cadera y dice cuál es la cadera de la fecha anterior y de la fecha actual. Y ya me lo grafica ahí. Pero pues yo no quiero cadera, yo le quiero poner peso. Entonces ustedes pueden decidir cuáles son los indicadores que van a enseñarle aquí a su paciente. Y acuérdense que estos primeros 3 son los que se grafican. Ahí está la gráfica para que vayamos viendo qué va pasando con cada cosa. Luego está la distribución de macronutrientes, que es lo que yo planeé. Y abajo tenemos el informe de 5 componentes, que les digo que es una de las actualizaciones importantes. Entonces aquí me da todos los datos, pero no quiero ese, quiero ver el otro. Ahí me da todos los datos de la consulta que yo seleccioné. Aquí me pone el paciente, aquí les da su nombre y el teléfono, que es con lo que yo les personalizo sus plantillas. Dice las medidas que se tomaron ahí. Si hay alguna medida que yo no puse, me la pone en ceros, entonces pues no pasa nada, la marca en ceros. Aquí me dice el historial de pliegues. Si yo pongo otra consulta, me va a generar otra gráfica adicional, porque por ejemplo yo voy a poner la siguiente consulta y de qué fecha hasta qué fecha, y entonces ya me dice la fecha anterior y la fecha actual. Y aquí por ejemplo este paciente aumentó su suma de pliegues considerablemente y ya me dice cuál pliegue aumentó con qué cosa, ¿no? Luego me da la composición corporal en 5 componentes, porque de eso es este informe.
porcentaje de masa adiposa, muscular, residual y ósea, los kilos. También me lo da en 2 componentes como generalidad, la gráfica de 5 componentes, desviaciones versus Z Phantom, los índices de rendimiento y salud que se calcularon de forma automática y que guardamos en la ventana de diagnóstico y macros, lo que pasó con la somatocarta, este era el anterior, este es el actual, los gráficos de avance. Si yo genero más consultas va a haber más puntos. Ahorita como solo puse 2, pues obviamente solo hay punto 1 y punto 2, ¿no? Pero conforme yo vaya generando, aquí me dice que este paciente subió de peso, que disminuyó su masa muscular, que aumentó su masa grasa. Y me estoy riendo porque ese paciente soy yo antes en una gran forma física y después de que me operaran, pero bueno, por eso me reía de lo que le sucedió a este paciente. Aquí me dice el historial con la fecha, los kilos totales, la masa adiposa, masa muscular, la masa residual, masa ósea, masa de la piel, suma de 6 pliegues, de 4 pliegues, de 8 pliegues, índice músculo óseo y la distribución que yo generé por ese día. Yo puedo también aquí cambiar el color del informe porque yo uso azul, pero ustedes a lo mejor lo trabajan en rojo y son los mismos datos, solo es otro color, o a lo mejor lo trabajan en amarillo, o a lo mejor lo trabajan en azul, o en verde, o en lo que ustedes le quieran poner. Eso es solo para el color que ustedes usen, ¿no? Y ya de ahí lo que yo hago es seleccionar el informe que voy a enviar y le pongo imprimir. Y ya la selección, y entonces aquí yo ya lo puedo ver en una vista previa o guardar como PDF, y esto es lo que ustedes le mandan a su paciente. Entonces el informe, esto es lo que genera a partir de la consulta que ustedes hicieron. Yo sé que aquí está mucho más tardado porque he tenido que explicar absolutamente todo en cada ventana, pero la verdad es que facilita mucho el proceso de consulta, todo lo que te da, todas las herramientas que te da, lo que tenemos aquí adentro. Voy a cerrar este. Y la última ventana que te permite también generar un entregable, o sea, este es el informe de la composición corporal y el plan en macros. Y hay otra ventana de imprimir plan que te permite generar el plan cargado para ese paciente, o sea, el plan que tú generaste en macros. Igual aquí ustedes pueden cambiar el color, les digo que yo uso azul, ustedes ya depende qué color le vayan a poner. Lo mismo, yo selecciono aquí el paciente, la fecha de consulta y el código. Acuérdense que si no les da la fecha aquí es porque no han puesto el código. Entonces, fecha, código y fecha de consulta. Paciente, código y fecha de consulta. Aquí me dice el día que estoy cargando, el paciente y mis datos. Esto me carga, si yo generé 7 días, esto me va a cargar automáticamente día 1, día 2, día 3, día 4 y así lo que haya metido en cada día. Aquí como había metido 7 días, me cargó 7 días diferentes. Y así pueden enviar ustedes el plan como tal de los 7 días. Ahora, cuando yo cargo el plan, me dice el nombre del platillo, el alimento que yo ingresé, los gramos del platillo, el grupo y cuántos equivalentes son para ese grupo. Si ustedes trabajan con intercambios, desde ahí los pueden hacer sus pacientes sin ningún problema. También nos dice cuántas calorías, proteínas, lípidos y carbohidratos tiene cada tiempo de comida que ustedes generaron. Y también tiene una tabla de equivalentes para ese día. Entonces, si ustedes generaron distribuciones diferentes y eso carga distribuciones diferentes de equivalentes, cada día, o sea, si yo el día 1 tiene más calorías y más carbohidratos, a lo mejor tiene más frutas. Entonces, ese día va a tener X cantidad de frutas y a lo mejor el día 2 tiene menos y entonces va a tener menos cantidad de frutas. Y entonces ustedes pueden tener hasta 7 distribuciones diferentes en una sola consulta, que es algo que hasta donde yo sé no te permite todavía ningún otro de los softwares que yo conozco y que es la ventaja de las ventajas más grandes que yo le veo a este, que no importa si tu paciente tiene días diferentes, de actividades diferentes, que pasa mucho con deportistas, pues no solo con deportistas, en realidad con bastante gente, tú puedes generar días altos, días bajos, días medios, días que entrena, días que no entrena, días de tal, o sea, tiene aplicaciones en más cosas más allá de deporte, ¿no? Y ya desde ahí ustedes solo seleccionan todo y le dan imprimir. ¿Qué más hay aquí? Ya vi.
Todo esto que está aquí son notas, o sea, si hay alguna nota específica que ustedes quieran poner en el día uno, en el día 2, en el día 3, aquí están todos los días, día uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ustedes pueden poner aquí una nota, ¿no? O sea, aquí yo le puse, por ejemplo, agrega verduras a tu sándwich, y luego aquí le voy a poner toma 2 litros de agua, y entonces esa nota ya va a estar aquí en el 2. Entonces cualquier nota que ustedes le quieran poner a su paciente por día, se la pueden ir poniendo ahí y se van a ir copiando aquí automático las notas que ustedes vayan haciendo. Ya desde aquí, de la misma forma, ustedes seleccionan, imprimen y mandan a su, o sea, seleccionan imprimir, lo pueden guardar como PDF y lo mandan a su paciente o lo imprimen directamente si es que entregan cosas este, en formato físico. Eh, Creo que ya terminé con todo, ahora sí. Ya solo me queda la pestaña de las bases de datos, que me deja acceder a todas las bases de datos que ya les enseñé ahorita. eh, y que ya de ahí regreso a inicio y llame a los pacientes cargados y todo. Creo que ya acabé con esto. Cualquier cosa que se me haya pasado, échenme un mensajito o si tienen duda de algo. Que lo disfruten.